si el sitio del sangrado está resuelto, si realmente se pudo controlar el sitio del sangrado, controlar los drenajes es muy importante, y nuevamente replantearnos si tenemos tal vez alguna lesión inadvertida que no fue diagnosticada, ¿ya? Se debe monitorizar, se debe tomar decisiones, tenemos los métodos de laboratorio convencionales y tenemos los métodos viscoelásticos. Los métodos viscoelásticos, al igual que las pruebas de la coagulación tradicional, miden el inicio de la formación del coágulo, pero además grafican el proceso de formación del trombo, su estabilidad y su lisis. No tengo experiencia en el manejo de métodos viscoelásticos, esto es lo que menciona la literatura, y obviamente tiene bastantes ventajas, ¿no? Ya que nos puede decir si el paciente tiene un fenómeno de hipercoagulabilidad, si tiene un fenómeno de hiperfibrinólisis, como se puede observar acá, si tiene un fenómeno de trombocitopenia o si está normal. Nos puede ayudar bastante en el manejo adecuado del paciente. Bueno, ya hablamos de la fisiopatología, ya hablamos de las manifestaciones clínicas, ahora vamos a empezar del manejo inicial del paciente con shock hipovolémico. Las soluciones de reanimación, las que más usamos obviamente son los cristaloides. La reposición con cristaloides genera una expansión leve del volumen intravascular. El 70% de lo que nosotros administramos como cristaloides se distribuye en el intersticio. Es por eso que su uso está especialmente indicado en los cuadros de deshidratación, en los cuales es necesario restaurar todos los compartimientos extracelulares. Entonces aquí tenemos que evaluar correctamente a nuestro paciente, ya que el uso indiscriminado de cristaloides predispone a una sobrecarga de volumen. Esta sobrecarga de volumen nos va a llevar a estados edematosos, edema pulmonar, edema renal, síndrome compartimental, y a la larga todos estos efectos de una reanimación hídrica indiscriminada que no fue guiada por objetivos, no es una reanimación hemostática, va a generar mayor coagulopatía, mayor falla orgánica y óbito o muerte de nuestro paciente. Al mismo tiempo provoca una hemodilución, provoca coagulopatía y puede perpetuar el shock hemorrágico. Entonces nosotros tenemos que basarnos en objetivos. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Pues hacemos pocos. Evaluamos la parte pulmonar, si el paciente tiene línea A, no está congestivo. Evaluamos la vena cava, si la vena cava colapsa, si la vena cava está depletada. Evaluamos el protocolo PEXUS, que nos va a dar el grado de congestión, si tiene un pico sistólico adecuado, si tiene un pico sistólico reducido. Evaluamos el flujo de la vena renal, si es continuo, si es discontinuo. Paciente que no está congestivo versus un paciente que ya está congestivo, que ya tiene líneas B, que ya tiene una vena cava grande, mega cava, que ya el pico sistólico está reducido, que la vena porta está ondulante, que tenemos un flujo renal monofásico. Entonces, actualmente nosotros, gracias a la ultrasonografía, podemos evaluar el estado hemodinámico del paciente y también podemos evaluar la respuesta al tratamiento que emplearon o que estamos empleando nosotros actualmente, ¿no? Manejándolo. La reanimación con control de daño es un concepto que no es nuevo, ya apareció en el año de los 2000, es un enfoque alternativo para la reanimación del shock hemorrágico de origen traumático. ¿Y qué es lo que consiste? Este paradigma contrasta con el enfoque tradicional de reanimación que utilizaban grandes volúmenes de cristaloides de glóbulos rojos, escaso aporte de plasma, casi siempre 3 paquetes globulares sin plasma, ¿no? O sin plaquetas también a veces. Lo cual va a empeorar la coagulopatía, lleva a complicaciones como un síndrome compartimental abdominal, síndrome de estrés respiratorio agudo y una falla orgánica múltiple. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un paciente con un trauma hepático. Se puede observar el hematoma y aquí se puede observar que le hicieron un packing, colocaron compresas para control de daño. El control de daño implica varios aspectos. La reanimación hipotensiva no quiere decir que lo vamos a dejar hipotenso al paciente, pero una reanimación hipotensiva, que la voy a mencionar más adelante, es aquella que vamos a mantener una TAN entre 55 y 60 hasta que se logre controlar el sitio del sangrado. Un control rápido de la hemorragia mediante una cirugía de control de daño, una reanimación hemostática adecuada con una relación 1-1-1, un paquete globular, un plasma fresco congelado, plaqueta, limitar o evitar el uso excesivo de cristaloides o de soluciones cristaloides, y dar utilidad a los fármacos prohemostáticos, ya que los estudios actualmente lo avalan, ¿no? Si se hace un uso correcto de los mismos. Prevenir la hipotermia
tratar la hipocalcemia y la acidosis. ¿Por qué hago mención en la hipocalcemia? Porque es algo que nos olvidamos. Cada paquete globular contiene 3 gramos de citrato. El hígado metaboliza los 3 gramos en 5 minutos, pero en un paciente que esté cursando con un episodio de shock hipovolémico, el hígado no puede cumplir esas necesidades metabólicas y a la larga ese citrato va a generar una hipocalcemia. La hipocalcemia va a generar disminución de la resistencia vascular periférica, coagulopatía, va a generar prolongación del intervalo QT y el paciente va a evolucionar mal. Entonces, calcio es un electrolito muy importante que tenemos que estar viendo en nuestros pacientes. Al igual que el potasio, cada paquete globular contiene potasio y mientras más tiempo esté almacenado, este potasio se va aumentando. Puede contener desde 7 hasta 77 miliequivalentes por paquete globular. El mismo paciente politraumatizado, que es el ejemplo que estoy mencionando, va a generar liberación de potasio por la destrucción celular. Entonces tenemos que ver el calcio, tenemos que ver el potasio, tenemos que ver la acidosis. Hacer una reanimación hemostática, no hacer un uso excesivo de cristaloides, evaluar a nuestro paciente al inicio, evaluar la respuesta al tratamiento. ¿Ya? La reanimación hipotensiva, mantener una presión arterial por debajo de lo normal con pacientes con una hemorragia no controlada. Presión sistólica de 90, una TAN de 50 en pacientes politraumatizados hasta que se controle el sangrado. Esta estrategia no se debe usar en trauma de cráneo y trauma medular, ya que estos pacientes requieren una buena TAM para llegar a una buena presión de perfusión celular. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ya no se puede hacer en todos los pacientes. Bueno, la cirugía de control de daños, en 1993, los cirujanos vieron que tomaron un nuevo concepto, hacer únicamente lo que sea necesario para controlar el trauma, empaquetar órganos sangrantes, clampear vasos sangrantes, suturar intestino, no intentar hacer reparaciones definitivas. Y ese paciente con control de daños llevado a la terapia, nosotros hacemos una resucitación adecuada, una evaluación de la respuesta al manejo, evaluar la coagulopatía, manejar la hipotermia, manejar la acidosis, corregir la hipocalcemia, corregir la coagulopatía. Y es aquí donde existe algo que es muy importante, pero que básicamente es muy difícil lograrlo. Un trabajo en equipo. Trabajar en conjunto con medicina transfusional, conocer lo que se dispone en nuestra unidad de trabajo para poder hacer una resucitación o una estrategia adecuada de medicina transfusional, hablar con el anestesiólogo, qué terapia hemostática realizó en quirófano, intraoperatoriamente, cuánto fue el aporte de líquido, cuánto fue la pérdida, y sobre todo, con nuestros amigos cirujanos. Controlaron el sitio del sangrado, que encontraron, tuvieron una resolución del sitio del sangrado, y esta comunicación efectiva, obviamente, para nosotros va a ser muy importante para lograr un manejo adecuado de nuestros pacientes. ¿Ya? La reanimación hemostática, actualmente la tendencia de reanimación es usar una relación 1-1-1 en pacientes politraumatizados graves. La práctica tradicional para la reanimación de una hemorragia masiva era un plasma fresco congelado por cada 6 unidades de glóbulo rojo. Se vio que estos pacientes se morían mucho más. La transfusión de plasma fresco congelado está encaminada a mantener un INR por debajo de 1.5 y para evitar la coagulopatía por trauma. ¿Ya? Las plaquetas, el objetivo convencional es mantener un recuento de plaquetas arriba de 50.000. En caso de sangrado activo, algunos autores aconsejan un recuento mayor a 75.000, pero no se olviden, si el paciente tiene un shock hipovolémico, un sangrado masivo, relación 1-1-1. Y el fibrinógeno. El fibrinógeno nosotros tenemos por laboratorio, lo podemos evaluar, que esté mayor a 200, pero actualmente las recomendaciones de las guías europeas de tratamiento en los pacientes con traumatismo mencionan que el tratamiento de la hemorragia mayor con signos viscoelásticos, o sea, con Roten, que es lo que no tenemos, pero nosotros tenemos los métodos de laboratorio, que tengan un fibrinógeno por debajo de 1.5, lo recomendado, lo que ellos recomiendan actualmente es el concentrado de fibrinógeno humano. Existe. Se ha visto que estos pacientes tienen mejor evolución. Caso contrario, lo que se puede dar son los crioprecipitados. ¿Ya? Ahora, lo que se ha visto que el complejo fibrinoide, la relación entre complejo fibrinógeno humano y falla orgánica múltiple, mortalidad y efectos adversos, lo primero, con respecto a la falla orgánica múltiple, con fibrinógeno tenemos una muy baja reducción de la mortalidad comparado con el plasma fresco y el grupo control. Con respecto a la mortalidad,
también hay una gran reducción. Lo que sí tenemos en algunos pacientes que existen efectos protrombóticos, pero esto todavía se sigue evaluando, ¿ya? Actualmente tenemos otros términos que tenemos que conocer, qué es transfusión masiva, que es el reemplazo de la volemia dentro de 24 horas, o la transfusión de más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, qué es sangrado masivo, que es el reemplazo del 50% de la volemia en 3 horas, o un sangrado mayor a 150 ml en un minuto, o la administración de 4 paquetes globulares en 1 hora. Son términos que tenemos que conocer. Estos son pacientes que van a tener mucha mayor mortalidad, mayor probabilidad de coagulopatía y mayor probabilidad de reacciones adversas a la transfusión o efectos secundarios a la transfusión. Dentro de los fármacos prohemostáticos, el que actualmente se menciona bastante es el ácido tranexámico. El ácido tranexámico partió del estudio CRASH-2. El estudio CRASH-1 fue un estudio para ver la evaluación de los corticoides en pacientes con TEC. El CRASH-2, básicamente lo que se hizo fue un estudio muy grande en más de 40 países, y lo que ellos evaluaron, su evaluación primaria fue la muerte en el hospital dentro de las 4 semanas luego de la lesión, y la evaluación secundaria que ellos hicieron fueron obviamente los efectos adversos, pacientes con lesiones vasculares oclusivas, que tengan infartos, que tengan accidente cerebrovascular, pacientes que requirieron intervención quirúrgica. Ahora, el mecanismo de acción del plasminógeno, básicamente, del ácido tranexámico, perdón, lo que hace es bloquear el plasminógeno. Como tenemos acá, el ácido tranexámico bloquea el plasminógeno y por lo tanto no hay la degradación de la fibrina. Y si ustedes recuerdan en la fisiopatología del paciente politraumatizado, no sé si se está viendo o se cortó. Se ve, doctor. Ah, ya, muy bien. En los pacientes con politraumatismo lo que tenían era un fenómeno de hiperfibrinólisis. Entonces, que el plasminógeno nos ayuda a evitar esa degradación de la fibrina. Pero un factor importante es que debe administrarse de forma temprana. En las primeras 3 horas, 1 gramo en bolo, y luego 1 gramo en infusión continua durante 8 horas. ¿Ya? Básicamente, aquí lo que nos habla es una reducción de la mortalidad de los pacientes. El CRASH-3 no lo voy a mencionar, es un estudio que está dirigido a pacientes con traumatismo craneoencefálico leve a moderado, que se ha visto que hay una reducción del sangrado. Eso, tarea para la casa. Otros fármacos prohemostáticos que tenemos son el complejo protrombínico. El complejo protrombínico son productos derivados del plasma humano, contienen factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10. Este complejo protrombínico contiene 1000 veces más factores de coagulación que el plasma. En situaciones de trauma se ha utilizado en casos de emergencia. El complejo protrombínico, yo he llegado a utilizarlo y la verdad es un muy buen fármaco, no necesita mucho volumen, no va a producir sobrecarga en el paciente, produce una reversión rápida de la coagulación en 10 minutos. El paciente prácticamente tiene un factor de coagulación normal, actúa sobre los factores de vitamina K dependiente, ¿ya? El complejo protrombínico tenemos varios tipos. Sus indicaciones: tratamiento y profilaxis de la hemorragia por deficiencia adquirida causada por anticoagulantes dependientes de vitamina K, deficiencia de vitamina K. Y lo que se está utilizando, bueno, lo que se lo está usando actualmente es optimizar la coagulopatía inducida por trauma, o sea, se puede usar en pacientes con politraumatismo, tratar la hemorragia en pacientes con hepatopatía. Incluso se ha visto que puede haber una modulación del paciente politraumatizado que usa anticoagulantes orales directos, o sea, el Xarelto, el Rivaroxaban, que inhibe la trombina, porque el complejo protrombínico, los de última generación, también contienen factor 10 activado, entonces en esos pacientes puede modular la coagulación, ¿ya? Se ha visto que existe el 93% de los pacientes mejoraban la coagulación y era en un tiempo aproximadamente de 10 minutos, lo cual es súper bueno para nosotros porque en nuestros pacientes politraumatizados muchas veces no podemos lograr una coagulación adecuada en un tiempo tan corto, ¿ya? En cuanto a la dosificación, rendimiento y evaluación de las transfusiones de hemocomponentes, tenemos los glóbulos rojos. Cada paquete globular va a aumentar 3% el hematocrito. Se debe evaluar la hemoglobina del hematocrito. Ese aumento
se puede dar recién a las 24 horas. Las plaquetas, 10, es una unidad por cada 10 kilogramos. Por cada transfusión aumenta 50.000 plaquetas por cada unidad, perdón, 5.000 plaquetas por cada unidad. Ese tiempo, este fenómeno o esta respuesta se puede ver en una 24 horas. Entonces, por cada unidad que se transfunde, aumentarían más o menos 5.000 plaquetas. El plasma, la dosis es de 10 a 15 ml por kilo peso. Tiene un aumento del 2% del factor 8 y del 1% del factor 9. Se debe evaluar el TPTA, se debe evaluar Doctor, el... disculpe. ¿Sí? ¿Está compartiendo la pantalla? Lo que pasa es que no se ve. ¿Desde qué diapositiva más o menos no se ve? Uy. Se ve. No, doctor, se ve bien. Ahora, a ver, me voy a salir y voy a volver a ingresar, ¿ya? Ahora, pero sí se veía todas las diapositivas. Doctor, ¿se puede ver bien? Se estaba viendo bien. ¿Hasta dónde más o menos me estaban siguiendo? No sé, hasta fármacos pro-hemostáticos. No, doctor, en ningún momento se paró la diapositiva para mí. Lo que estaba viendo ahí. A ver. Bueno, no sé, yo la verdad que no tengo ningún problema acá. Voy a intentar repararlo, espérenme un momento. Ahora sí. Ahora sí se ve nuevamente. Ahora sí se ve, doctor. Había dejado de compartir. Solo algunos podían ver su diapositiva. No sé hasta dónde alcanzaron a ver, si me pueden ayudar para que repasemos rápidamente hasta dónde se logró. Estaba hablando del complejo de protrombina. Muy bien. Estaba en esa diapositiva, se veía bien. Ya. Entonces, hablamos del estudio CRASH 2, el uso del ácido tranexámico, eso ya quedó claro. Estamos conversando del complejo protrombínico. El complejo protrombínico tiene la ventaja de que tiene mayor concentración de factores de coagulación, 1000 veces más factores de coagulación, que revierte de forma rápida la anticoagulación, sobre todo los K dependientes, y modulan la anticoagulación de los anticoagulantes orales directos. Se puede optimizar la coagulopatía inducida por trauma, o sea que en estos pacientes con shock hipovolémico nos sirve bastante, tiene un efecto rápido a los 10 minutos y puede revertir el 93% de la coagulopatía o de la alteración de la coagulación. ¿Cuál es el problema? El costo es un poco caro, difícil de conseguir, pero en situaciones de emergencia ayuda bastante, ¿ya? Aquí hice un resumen de la dosificación, rendimiento y evaluación de las transfusiones y hemocomponentes. Por cada paquete globular aumentaba 3 puntos el hematocrito, por cada plaqueta aumentaban 5.000 unidades las plaquetas, el plasma, la dosis de 10 a 15 ml por kilo peso, aumentaba 2% el factor 8, 1% el factor 9. La respuesta se podía observar a los 30 minutos y los bioprecipitados, que la dosis era 1 unidad por kilogramo peso. Aquí tenemos un resumen de un manejo con paciente en estado de shock. Tenemos el manejo inicial, identificar la causa, medidas iniciales, si requiere un tratamiento quirúrgico, considerar las consideraciones quirúrgicas especiales, tenemos la dosificación de los plasmas, la reanimación, evitar la hipotermia, la acidosis, la coagulopatía. En situaciones clínicas especiales, cuando el paciente tenga algún uso de un anticoagulante oral, también se debe saber. Es un resumen cortito de todo lo que hemos estado hablando, ¿ya? Pero, ¿qué puede ocurrir? Tenemos nuestro paciente en estado de shock, tenemos el paciente que ya lo hemos transfundido, tenemos el paciente que ya se ha hecho un control del daño, pero persiste en shock. Lo primero que hay que descartar es que no tenga otra causa que esté sangrando. Lo segundo, se debe reevaluar al paciente porque podemos tener un paciente que esté con un trauma abdominal y simultáneamente esté cursando con un shock obstructivo por un taponamiento cardíaco. O podemos tener un paciente con
con shock hipovolémico, que le van a hacer una colocación de vía central, le generan un neumotórax y, bueno, se choquea de nuevo. Shock medular, pacientes quizás con alguna lesión que no haya sido diagnosticada desde su ingreso. Un shock cardiogénico, ese paciente con trauma de tórax que puede cursar con aturdimiento miocárdico secundario al trauma, se debe pedir electrocardiograma, enzimas cardíacas. Y lo último, la disfunción orgánica múltiple traumática. En este contexto, nuevamente, se debe evaluar a nuestro paciente, ver si el paciente tiene signos de congestión, si tiene signos de sobrecarga. Se debe hacer un neuromonitoreo. Podemos tener un paciente con un trauma abdominal y una contusión cerebral que inicialmente no tenga hipertensión endocraniana, pero en los Dopplers de control podemos ver que su IP está aumentando, que su nervio óptico está aumentando, y que la causa de la inestabilidad hemodinámica pues, es la hipertensión endocraniana, que puede estar generando un aturdimiento miocárdico y el paciente está choqueado. Evaluar la parte pulmonar nuevamente, si no está cursando con un neumotórax, con un hemotórax. Evaluar la función cardíaca, si no tenemos un paciente con un derrame pericárdico, si no tenemos un paciente con un aturdimiento miocárdico. Ver a nivel de abdomen si no tiene alguna lesión que quizás no se pudo diagnosticar inicialmente. ¿Ya? Se debe monitorizar y corregir la hipocalcemia, por lo que ya mencionamos, por lo del citrato. La hipercalemia, que los paquetes globulares contienen una cantidad de potasio y que puede exacerbar la evolución del paciente, que el paciente con trauma puede generar liberación de potasio, rhabdomiólisis, falla. Eso es un tema aparte, pero tomarlo en cuenta. La acidosis del paciente también hay que corregirla. No hay que corregirla con bicarbonato, por favor. Hay que corregir mejorando el volumen arterial circulante efectivo. ¿Ya? La hipotermia que genera nuestro paciente altera la agregación plaquetaria, disfunción de los factores de coagulación, altera la generación de trombina. ¿Y qué podemos hacer para revertirla? Calentadores externos, calentar el producto que se va a infundir, lavado gástrico con suero tibio. La acidosis inhibe la formación de trombina, o sea, que altera la coagulación, altera la agregación plaquetaria. No se revierte esta acidosis con bicarbonato. Lo que se debe hacer es restituir la circulación. ¿Ya? Y por último, cuando nosotros tenemos un paciente grave, un politransfundido, un paciente que cursó con shock hipovolémico, también tenemos efectos que va a generar la transfusión masiva en el paciente. Y dos conceptos que yo quiero que ustedes recuerden es el TRALI y el TACO. El TRALI es ese síndrome de distrés respiratorio agudo secundario a la transfusión. Tiene sus criterios. Primero, ausencia de evidencia de edema pulmonar previo a las transfusiones. Inicio de la sintomatología en las primeras horas post-transfusión. Nosotros evaluamos básicamente el shunt o el intercambio gaseoso con la gasometría. Vamos a ver que tiene una PAF menor a 300, una saturación menor a 90. En la radiografía vamos a observar infiltrados bilaterales y no se evidencia sobrecarga circulatoria. Puede haber un tipo 2 si existe otra causa de edema posible, pero quedémonos con el tipo 1. El TACO es ese fenómeno que se produce en el paciente por esa sobrereanimación hídrica. El paciente está muy congestivo, ProBNP elevado. Elevación de la PVC, que nosotros no usamos mucho la PVC, si usamos la ECO vamos a ver una vena cava congestiva pletórica. Balance de fluidos positivos, es ese paciente que le hemos pasado bastante líquido. Evidencia de falla cardíaca izquierda por sobrecarga y en la radiografía también vamos a poder observar edema pulmonar. ¿Ya? Bueno, ya para ir concluyendo, aquí tenemos el escenario de un paciente. Este es un paciente joven, 27 años, que se encontraba en la carretera, tuvo un accidente de tránsito en calidad de peatón, fue embestido por un vehículo de alto tonelaje, sufrió una lesión por aplastamiento, se le hizo exámenes complementarios, como se puede observar tiene un hemoneumotórax, tiene una contusión pulmonar, tiene un trauma hepático, tiene lesión prácticamente en todo lo que es el lóbulo derecho del hígado, tiene múltiples fracturas costales, llegó con deterioro neurológico, con insuficiencia respiratoria, en shock hipovolémico. Se le hizo una descompresión del segundo espacio intercostal con una bránula, con una válvula de Henlich, se lo intubó, se le hizo una reanimación hemostática, se le hizo una cirugía de control de daño, y aquí ya lo tenemos en recuperación, extubado, con su tubo de tórax. Al final de ese trauma hepático hizo un absceso, ese absceso también se lo drenó por cirugía percutánea, tuvimos un rescate de un Staphylococcus aureus meticilino resistente que está con antibiótico dirigido, y al día martes ya se fue a su casa.
podemos concluir que los pacientes con shock hipovolémico es un frecuente motivo de ingreso a la unidad de terapia intensiva, que tienen múltiples complicaciones, alta mortalidad, que se necesita un tratamiento complejo de abordaje multidisciplinario con los anestesiólogos, con el equipo de unidad transfusional, con los cirujanos. Y el sangrado crítico, obviamente, interviene básicamente todo: medicina transfusional, imagenología, el equipo de UCI, equipo quirúrgico, equipo de emergencia, equipo de anestesia. ¿Ya? Muy bien. Eso sería mi presentación. Muchísimas gracias, querido doctor Handel, por haber dado esta ponencia. Recordarle a todos los asistentes que tienen que participar en las posteriores, que es el 22, el 29 de septiembre y la última es el 2 de octubre. Nuevamente, muchas gracias y que pasen buena tarde. ¿Cómo la pago? Ahí, a ver qué dicen estos pagos. Aquí,